dicho antes de irnos a la pausa, ya está con nosotros el abogado Andrés Ordóñez. Él es subdirector general del Servicio de Rentas Internas. Subdirector, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Buenos días, estimada Joana. Es un gusto estar aquí. Un saludo a la ciudadanía. Subdirector, se aprobó la ley o entró directamente en el registro oficial la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Ya algunos de los cambios que traía esta ley se están aplicando, como por ejemplo la eliminación del 12% del IVA a ciertos productos como las mascarillas, el gel antibacterial, productos de higiene femenina, etcétera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el IVA a los pañales populares? ¿Eso se necesita un reglamento porque el precio se sigue cobrando tal y como estaba antes de la ley? Sí, así es, efectivamente, estimada Joana. Hay muchos temas que están pendientes de que se emita el reglamento correspondiente. En lo que tiene que ver con la definición de pañales populares, indiscutiblemente se requiere que esta definición conste en el reglamento. Es algo que estamos trabajando ya, que estamos apoyando en este tema. Nosotros como Servicio de Rentas Internas estamos implementando todos los desarrollos tecnológicos y normativos para que se aplique correctamente la ley que efectivamente, como usted indica, entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Esto por cuanto no hubo el pronunciamiento de la Asamblea y por lo tanto entró el texto original que se propuso por parte del Ejecutivo. Nosotros como SRI, vuelvo y repito, estamos en este trabajo para la implementación de la norma, con el desarrollo de formularios, de las resoluciones. Incluso emitimos el 1 de diciembre una circular en donde aclarábamos precisamente este y otros temas. Por ejemplo, que de la necesidad de la emisión de un reglamento, de cómo se aplica en lo que tiene que ver con el IVA, con el ICE, con el ISD, que son impuestos mensuales, y cómo se aplica en lo que tiene que ver con el impuesto a la renta. De lo que ustedes tienen conocimiento, por ejemplo, en el caso de los planes celulares, que ahí se eliminaba el ICE, ¿se sigue cobrando por la falta de este reglamento o ellos no necesitan reglamento? No, porque lo que se requiere de reglamento es aquello que necesita unas definiciones o unos conceptos, como el concepto de pañal popular, que es algo que nos tiene que decir el reglamento, ya que puede llegar a ser algo bastante subjetivo para la interpretación de cada una de las personas. Sin embargo, hay algunos productos, bienes, que inmediatamente ya se tiene que aplicar esta nueva tarifa, ¿no? Recordemos que los planes celulares son de facturación mensual, entonces lo que se está cobrando es los consumos que se tuvo hasta el mes de noviembre. Ya en el mes de diciembre ya tendrá que estar con esta nueva tarifa del IVA del 0% que consta en esta reforma tributaria. Por la eliminación del IVA y del ICE a estos artículos, ¿cuánto dinero dejará de percibir el SRI? Es un impacto que se tiene en recaudación menor de aproximadamente 59 millones en todos estos segmentos. No obstante, el grupo focal a los cuales está encaminada esta reforma, el beneficio es algo que es bastante grande, ¿no? Entonces, esta ley tiene muchos componentes de progresividad y suficiencia recaudatoria. Si bien es cierto, son 59 millones menos, pero son artículos que son necesarios para la población. Por ejemplo, todos aquellos productos de higiene femenina que son muy necesarios para las mujeres que empiezan su ciclo, es algo que era necesario, ¿no? Que no es algo que es optativo comprar, sino es algo que necesitan. Entonces, ese enfoque tiene esta norma, estimada Joana. Subdirector, otro reglamento que todavía está pendiente es para la puesta en marcha del RIMPE, ¿verdad? ¿Y cuándo se tendría? Sí, este reglamento también tiene que estar en el reglamento general para que está con toda esta reforma. El Ejecutivo está trabajando en ello. Se estima que salga lo más pronto posible. No obstante, al ser un impuesto anual, este rige a partir del ejercicio fiscal 2022. Entonces, los contribuyentes que pertenecen al RICE o al régimen de microempresas, el año 2021 tienen que declarar conforme las reglas de este año. A partir del 2022, que se declara en el próximo año, y entra a aplicar este nuevo mecanismo sobre el cual ya estaría vigente el reglamento que ya determine ciertas particularidades, ciertas definiciones para la correcta aplicación de este nuevo régimen, que contiene un enfoque de simplicidad, contiene también un rango de lo que son
los negocios populares, que son los que tienen ingresos hasta $20,000, cuyo pago será un pago anual de $60. No tienen ningún otro pago adicional, sino $60, y de ahí progresivamente hasta los que tengan ingresos de $300,000 tendrán que ir tributando en función de la tabla que está establecida en la norma. Por negocios populares podemos entender desde una tienda de barrio hasta una farmacia, ¿no? Claro, este es el concepto de todos aquellos negocios o contribuyentes que tengan ingresos anuales de hasta $20,000. Entonces, si yo tengo ingresos de hasta $20,000, entro en este esquema de negocios populares. Por lo tanto, tengo un régimen muy simplificado, un régimen bastante sencillo, y mi pago será de $60, y con ello habré cumplido con mis obligaciones tributarias. Ahora, ya hay una categorización, como usted dice, ¿no? De los que son negocios populares y los que ya son emprendedores que ganan, que tienen ingresos desde 20,000 $1 hasta los 300,000. ¿Cuánto dinero se espera recaudar con la aplicación del RIMPE? A ver, el RIMPE no es un sistema o no es un esquema netamente recaudatorio, sino que lo que tiene más son esquemas de simplicidad, de facilidad para los contribuyentes. En total de la reforma tributaria se estima que en los 2 años se recaude 1.900 millones. Esto en un global de lo que tiene que ver con la reforma en el cálculo de impuesto a la renta, de las contribuciones temporales al patrimonio, obviamente de los componentes que tiene que ver con el RIMPE, pero como vuelvo y repito, Joana, el RIMPE no está diseñado como un esquema recaudatorio, sino más como un esquema de simplicidad para fortalecer la cultura tributaria y la simplicidad a los contribuyentes que están dentro de este rango. Subdirector, solamente para recordar, bueno, en la ley se elimina también el impuesto a la herencia, pero este impuesto, ¿cuánto representaba para la recaudación del SRI? ¿Cuánto representó, por ejemplo, el año pasado o en lo que va de este año? Es residual. El dato exacto no lo tengo, pero aproximadamente es alrededor de un 2-3% en general. Los impuestos que más relevancia tienen es del impuesto a la renta, el del IVA y retenciones. El de herencias tiene un valor residual en la recaudación, no es de gran impacto. Recordemos también que no es que se elimine el impuesto a las herencias, sino que lo que se ha eliminado, entendiendo también el contexto de la pandemia, es la herencia en el primer grado de consanguinidad. Ejemplo, si es que yo soy el causante, si yo fallezco, los que se beneficiarían de esta eliminación del impuesto a la renta son mis hijos o mi cónyuge supérstite. No obstante, si tengo otros herederos, ellos tendrán que hacer el respectivo pago al impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones. Subdirector, ahora hablemos de la recaudación en lo que va este año. ¿Cómo ha avanzado la recaudación? ¿Ha mejorado con respecto al 2020? Así es, estimada Joana, son noticias muy positivas por el país. Esto viene producto de la reactivación económica sin duda, pero también de el fortalecimiento que hemos dado como servicio de rentas internas a los procesos de control y cobro, a los fortalecimientos de nuestros procesos, a las asistencias internacionales que estamos teniendo para tener mucho más potencial recaudatorio, ¿no? En ese sentido, la recaudación frente al año 2020, en el periodo de enero a noviembre, ha crecido en un 17%. Hemos recaudado en este periodo 12,729,000 dólares, que esto implica un crecimiento bastante fuerte en relación al año 2020, inclusive en el año 2019. Hay muchos actores que lo que dicen es que el año 2019, al ser atípico, no es un año comparable. No obstante, frente al año 2019, tenemos, por ejemplo, en noviembre un crecimiento del 6% de la recaudación. En el mes de noviembre hemos logrado una recaudación de 1.174 millones, con lo cual, de las proyecciones que tenemos como servicio de rentas internas, se estima que vamos a cumplir la meta que estaba establecida para este año, que tan necesaria es para el país. ¿Cuál era la meta? ¿Nos recuerdan? La meta es de 13.286 millones. Somos conscientes o estamos esperanzados de que esta meta va a cumplirse, y no solamente en los 13.286 millones, sino que vamos a lograr superar en unos 200 o 300 millones adicionales. He visto que también ustedes tienen por ciudades, ¿no? Donde se ha recaudado más debido a la reactivación económica de la que usted hace referencia, ¿no? Ya muchas restricciones se han levantado, pero ¿hay alguna ciudad más que otra que en donde se ha recaudado más?
De manera general, como servicio de rentas internas, hemos visto que en el país ha ido creciendo de manera general la recaudación. Las principales ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, han tenido este crecimiento sostenido y, y estamos viendo que a nivel nacional ya hay este repunte, ¿no? Como le informaba, no solamente por la reactivación económica, sino que a nivel nacional nuestros planes, nuestros procesos se han fortalecido y estamos ejecutando algunos proyectos que nos han permitido poder tener esta recaudación y este crecimiento a nivel nacional. No tenemos ninguna de las direcciones zonales, recordemos que son 9 zonas las que comprende el servicio de rentas internas, más la dirección de grandes contribuyentes, en donde tengamos un decrecimiento o no tengamos un crecimiento. En todas las zonas a nivel nacional hemos tenido un crecimiento en la recaudación, lo cual constituye sin duda buenas noticias para el país que nos permiten continuar con los planes de desarrollo económico. Estamos conversando con el abogado Andrés Ordóñez, subdirector general del Servicio de Rentas Internas. Mi compañero Carlos Acoto tiene más preguntas. Carlos, por favor. Abogado Ordóñez, muy buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido nuevamente a Caché Noticias. Para mí es importante hablar del tema de la regularización de activos en el exterior, pero eso quiero hablarlo en unos minutos más. Quiero por favor cerrar este capítulo importantísimo que ha abierto mi compañera Joana Ramos para que la gente entienda cómo cambian las reglas del juego a partir de 2022, sobre todo para las personas que ganan desde $2.000 en adelante. El régimen tributario plantea nuevas condiciones, se va a poder, por ejemplo, solamente justificar gastos hasta $5.000. ¿Qué otros temas? Y me gustaría, abogado Ordóñez, que lo podamos explicar literalmente con peras y manzanas, para que la gente que nos escucha entienda. ¿Qué es lo que cambia a partir de 2022 si yo gano desde $2.000 en adelante? Buenos días, Carlos. Un gusto saludarle. A ver, lo que ha cambiado principalmente es la declaración de impuesto a la renta, en donde anteriormente la fórmula contemplaba que yo tenía una deducción de gastos personales en lo que tiene que ver con los ingresos. Es decir, antes yo, ¿qué hacía? Tenía todos mis ingresos, le restaba los gastos personales hasta su límite, tenía una base imponible, tenía deducciones y tenía mi impuesto a pagar. Ahora, lo que ha cambiado, ¿qué es? Que tenemos una rebaja del impuesto a la renta causado, es decir, ya no es al ingreso directamente, sino ya al impuesto causado, en donde yo voy a aplicar esta deducción que es sobre las 2.3, sobre un porcentaje de los gastos personales que yo tengo. Es decir, que si antes yo tenía mis gastos personales, de ejemplo, de hasta $7.000, yo restaba directamente de mis ingresos. Ahora lo que voy a hacer, estos $7.000, en función de la fórmula que establece en la norma, yo voy a tener un derecho al 10 o 20% del porcentaje de estos gastos personales para deducirlo directamente en el impuesto a la renta causada. Es decir, si es que yo ya tengo un impuesto a la renta causada de $1.000 y tengo este beneficio del 10 o 20% de la deducción, resto estos $500, ejemplo, y mi impuesto a la renta a pagar va a ser de $500. Entonces, en este sentido está. Otro tema importante que se ha tomado en cuenta es que la tabla iba hasta un 35%, ahora se ha incrementado hasta un 37% para las personas naturales que tengan ingresos superiores a los $100.000 en adelante. Entonces, esto con un enfoque de progresividad y suficiencia recaudatoria. Hay un tema bastante importante, Carlos, que hay que señalarlo, que es que lo que se ha visto o lo que se veía, lo que se analizaba, era que en donde más beneficio de la deducción de gastos personales había era en las personas que tenían muchos más ingresos. ¿Por qué? Porque tenían un mayor valor a pagar y tenían la capacidad de adquirir más bienes y por ende beneficiarse en mayor medida de lo que tiene que ver con los gastos personales. Había muchos segmentos que lejos de contribuir con un impuesto tenían un derecho a una devolución, es decir, que el Estado tenía que devolverles un valor a pagar y esto incrementaba el gasto tributario. Entonces, en función de los principios de progresividad y suficiencia recaudatoria, se han corregido estas distorsiones que había en el régimen de impuesto a la renta, estimado Carlos. Ahora, sí, abogado, un ratito ahí, dígame, para poder aclarar ciertas cosas, ¿no? Al momento, por ejemplo, la ciudadanía lo que hace es poner todas las facturas
a nombre del titular, ¿no? Al nombre de la persona que paga impuestos, para a raíz de ello sumar un monto importante y deducir gastos. Esta dinámica va a tener que seguirse haciendo en 2022, pero con un tope que es mucho menor, mucho más bajo que lo que rige actualmente, ¿correcto? No, no es menor, estimado Carlos. ¿Por qué? Porque lo que cambia es que en lugar de yo tener el valor total de los $7,000, ejemplo de los gastos personales que me deducía de los ingresos, lo que ahora yo tengo que yo tengo que tener mis gastos personales, tengo que tener sustentado mis gastos personales, para en función de ello yo tener esta rebaja del 10 o el 20%, que ya les voy a explicar cómo se llega a este 10 o 20% del impuesto a la renta causado. Es decir, es directamente al valor que yo tenía que pagar, que voy a tener esta deducción o este descuento que yo me voy a poder hacer del impuesto a la renta causado. Entonces, no es que ya no tenemos que pedir factura, que ya no tenemos que tener el sustento de los gastos personales, ni mucho menos, porque si es que yo hago eso, yo lo que estaría haciendo es dejando de poder tener la posibilidad de hacerme esta deducción en el impuesto a la renta causado. Ahora, como le decía a Carlos, ¿de qué depende este 10 o 20% de los valores que yo puedo llegar a deducirme? Lo que establece la ley en esta nueva fórmula es que si es que yo tengo un ingreso menor de 2.13 veces la fracción básica desgravada, es decir, 11,310 es la fracción básica. Si yo tengo 2.13 veces menos este valor, yo tengo el derecho al 20% del total de mis gastos personales. O en su defecto, si es que yo supero este 2.13 veces la fracción básica desgravada, yo voy a tener el derecho al 10% de descuento de mis gastos personales ya en el impuesto a la renta causada. Bien, son las 7 de la mañana con 19 minutos. Hablamos entonces ahora de la regularización de activos en el exterior, que es una de las novedades también que están especificadas en este régimen tributario. Se ha abierto un plazo para aquellas personas que tengan activos fuera del país, que los puedan regularizar durante todo 2022, desde enero hasta diciembre. Este plazo contempla un tributo a pagar para regularizarlo. Se entendería que hay que reglamentar esto, ¿no? Porque claro, se han definido algunos puntos importantes para evitar que en el marco de esta regularización se cuelen por ahí quienes tienen activos en el exterior que han sido originados de una actividad ilícita o una actividad que ha evadido impuestos y demás. ¿Cuándo podría estar este reglamento y de qué depende, abogado? Sí, efectivamente, Carlos, tiene algunas condiciones este régimen voluntario para esta regularización de activos en el exterior. Principalmente es que no provengan de actividades ilícitas, ¿no? Porque mal podría una ley regularizar un tema ilícito. Entonces todo ello está exento. Nosotros como servicio de rentas internas, en función de los cruces de información que tenemos, de la verificación, en el caso de que detectemos algún caso de estos, aparte de que no se beneficiará de este régimen, pondremos en conocimiento de las autoridades correspondientes. Efectivamente, hay algunos temas que dependen del reglamento. El reglamento es una potestad del presidente de la República, del Ejecutivo. Ya se está trabajando en ello, esperamos tenerlo lo más pronto posible. Lo que se estima es de que para el inicio del ejercicio fiscal siguiente ya podamos contar con el reglamento. A más tardar en el mes de enero ya podamos tener este reglamento, para que las personas ya puedan ir analizando el reglamento, tener mucho más claras los conceptos o las reglas de juego que dependían del reglamento. Uno de ellos, indudablemente, es este régimen. ¿En qué consiste? Consiste en que si es que yo tuve ingresos de producto que tenían que ser grabados con impuesto a la renta, pero no pagué por A o B circunstancia, y esto generó que yo tenga activos en el exterior, este régimen lo que permite es que yo pueda repatriar esos ingresos que tuvieron que ser tributados en el Ecuador con este beneficio de la declaración, si es hasta el 31 de marzo, 30 de junio y 31 de diciembre, que yo pueda hacer el pago correspondiente y con ello evitar que la administración tributaria ingrese en un proceso de control sobre la tarifa general del impuesto a la renta, más los recargos, más los intereses correspondientes. Y esto es muy importante. ¿Por qué, estimado Carlos? Porque como
hemos venido informando y hemos iniciado los intercambios con Foro Global. ¿Qué es el Foro Global? Es el intercambio que tenemos entre las administraciones tributarias de más de 130 países. Entonces, antes no tenía alguna información que me permita llegar a establecer que, por ejemplo, si usted tenía activos o ingresos en un país. Ahora de estos 130 países nos van a reportar esta información, nosotros podemos revisar y con ello, en función de un proceso arreglado, lo podemos hacer. Los primeros intercambios ya iniciaron en este mes de noviembre y empezamos a recibir información y estamos haciendo el procesamiento correspondiente y estamos enviando información. También se estima que para el próximo año ingresen muchos más países y hacer el intercambio con el Ecuador. Entonces, es un régimen que va de la mano con estos controles que estamos haciendo. Entonces, es decir, es abogado, una buena oportunidad. A partir de 2022, usted sí le puede decir a una persona o una compañía, oiga señor, sabemos que usted tiene esto por fuera del país, acójase a la regularización de activos, venga, pague este porcentaje, porque si no lo hace, a partir de 2023 vamos a imponer algún régimen tributario que es superior, ¿correcto? ¿Se entiende bien? Claro, efectivamente nosotros ya estamos empezando a recibir esta información a partir de enero del año 2022, muchos más países ya nos van a empezar a intercambiar información que ya vamos a poder detectar si es que hay activos o hay ingresos que no fueron tributados correctamente en el país, y sobre ello iniciaremos los procesos de control correspondientes. Entonces, es una buena oportunidad para que los contribuyentes de forma voluntaria, contribuyendo con el país y con el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, puedan regularizar estos activos de forma oportuna y evitar estar inmersos en procesos de control, procesos de inclusive penales que puede haber si es que se detecta que ha habido defraudación tributaria. Entonces es una buena oportunidad para que los contribuyentes puedan regularizar estos activos o estos ingresos que no fueron oportunamente declarados en el país, ya sea por impuesto a la renta o por el impuesto a la salida de divisas. Y una vez regularizados esos activos durante todo este periodo de 2022, se entendería que anualmente pagarían los impuestos que corresponden de ahí en adelante, ¿no? Claro, a ver, los impuestos dependen de los ingresos que se hayan generado en el ejercicio fiscal correspondiente. Entonces, si es que yo ya regularizo en este año, si tiene que ver con activos, esos ingresos ya pagarían el impuesto a la renta, y lo que pagaría de aquí en adelante son los rendimientos o los ingresos que por ser de fuente ecuatoriana deban pagarse en el Ecuador. Pero claro, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que los contribuyentes no van a estar inmersos en procesos de determinación tributaria, procesos penales, procesos de cobro, sino que ya van a poder regularizar estos activos y evitar tener problemas con la administración tributaria, que es algo que en el país ha venido creciendo, la cultura tributaria, vamos entendiendo de mejor manera el cumplimiento voluntario, el régimen tributario, que esto va de la mano también de la simplificación de los procesos que hemos realizado como SRI. Y una vez regularizados estos activos que están en el exterior, se detalla en esta reforma tributaria que el SRI tiene 2 años para hacer un control posterior, es decir, para encontrar eventuales irregularidades. Le consulto, ¿el SRI mantiene comunicación permanente con la UAFE que le permita agilitar acciones de control judiciales en el caso de que dentro de esto, porque se entiende el objetivo, ¿no? Es decir, aquí aplicaría el refrán, más vale pájaro en mano que sin volando, más vale que todo esté fuera, más vale que todo esté acá regularizado que esté fuera del país sin pagar tributos, pero en el caso de que se filtre alguien, algún aprovechado, ¿ustedes tienen la información, la capacidad, la operatividad suficiente para judicializar estos casos? Sí, efectivamente, y lo hemos hecho en los últimos años. Usted ha visto, estimado Carlos, que hemos presentado las denuncias, las acciones penales correspondientes cuando hemos detectado los casos de evasión tributaria por cualquiera de los impuestos o por cualquier actividad que esté al margen de la norma. Respecto a la pregunta, nosotros tenemos constantemente intercambio de información con UAFE, estamos siempre en contacto con ellos en lo que tiene que ver si es que nosotros detectamos
algún ingreso que sea de dudosa procedencia, haya un incremento patrimonial no justificado en relación a los ingresos que un contribuyente, nosotros oportunamente reportamos tanto a la UAFE como ponemos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado o las autoridades correspondientes. Eso lo venimos haciendo constantemente dentro de nuestros procesos reglados como administración tributaria. Y en el marco de este régimen especial, se esperaría finalmente conocer quiénes son aquellos que viven como ricos pero pagan tributos como pobres, como dice el presidente de la República. Ahí se podría conocer esa lista de evasores. Bueno, conocerla a ustedes, porque la información no va a ser pública, hay reserva evidentemente, pero ahí ustedes van a conocer finalmente quiénes son, dónde están y cuánto tienen fuera, ¿no? No necesariamente solo con esto, Carlos, ya que con los intercambios de información ya estamos teniendo algunos datos de contribuyentes que reportan ingresos en el extranjero, que reportan activos en el extranjero. Dentro de la lucha contra la evasión y el fraude hemos incrementado en significativa manera estos controles a las personas que su estilo de vida no necesariamente guarda relación con sus ingresos. ¿Cuántos son? ¿Se podría conocer aunque sea un aproximado, un numérico aproximado? Son datos reservados y estamos en procesos de determinación. Recordemos que es un proceso reglado, ¿no? Que la administración tiene que emitir la comunicación correspondiente, el contribuyente tiene el debido proceso para justificar estos ingresos, de ser el caso. Posteriormente, las acciones que el contribuyente estime, tanto administrativas como judiciales, en caso de no encontrarse de acuerdo con estas determinaciones tributarias. No obstante, como le indico, hemos visto muchos casos en los que dentro de los cruces de información estamos teniendo cruces mucho más automáticos, mucho más rápidos, gracias a las asistencias técnicas internacionales. Por ejemplo, respecto de este tema concretamente, tenemos una asistencia con la Administración Tributaria Chilena y el CIAD, que es el Centro el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, en un sistema de gestión de riesgos que nos permite ser mucho más eficientes al momento de detectar el riesgo e iniciar un control tributario. Entonces, en ese sentido, a estos contribuyentes que vemos que si hay ciertas diferencias o ciertas inconsistencias en sus gastos versus ingresos o su estilo de vida versus ingresos, estamos iniciando los procesos de control correspondientes y esto se ve reflejado en la recaudación, que como hablamos anteriormente ha venido creciendo de forma significativa en este año. Todo esto contribuye a que podamos cumplir con la recaudación y logremos la meta que se estableció para este año, que era una meta bastante retadora, no era bastante alta, pero por el bien del país estamos seguros que lo vamos a lograr. 7:29 a.m. Queremos agradecerle al abogado Andrés Ordóñez, subdirector general del Servicio de Rentas Internas, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Caché Noticias. Muy amable, abogado. Muy amable ustedes, un gusto estar aquí y estamos a la orden cuando necesiten. Un excelente día.